Hola amigos, su servidor Fernando Mesa de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos está aquí con ustedes porque quedamos en que iba a presentar un video respecto a la historia del high-end. Cuando hablamos del high-end, del audio high-end, hablamos de, para algunos, aparte del avión que está pasando, de algo misterioso, de algo esotérico, de algo que posiblemente no es comprobable. Sin embargo, vamos hoy, en este momento, a hacer una pequeña revisión y una pequeña exploración de lo que ha sido el inicio del high-end, lo que es el high-end y por qué es lo que es. Obviamente, podríamos definir el high-end y me gustó lo que dijo Julián Margules en la convención de Guadalajara, que más que todo de decir high-end, decir audio de alto desempeño. Pero el audio high-end o de alto desempeño tuvo un inicio y es la razón de este corto video. Hacer una breve reseña histórica de cuál ha sido la evolución del audio. Muy bien, cuando hablamos de audio de alta fidelidad, posiblemente el tiempo que nos podemos remontar hasta más atrás, yo diría sería a los 40. ¿Por qué los 40? Porque miren, el radio comenzó a finales de 1929 más o menos. Y de allí no hubo grandes avances. Vino la Segunda Guerra Mundial, que terminó a mediados de 1945 más o menos. Ya para el 46 ya estaba, digamos, pacificado. Y eso hizo de que muchos técnicos, fíjense bien, técnicos de audio, de comunicaciones, de radio, que usaron toda la tecnología en el aspecto militar, y me refiero a técnicos japoneses, norteamericanos y alemanes sobre todo, que la tecnología militar la usaban para las comunicaciones, para el espionaje, para la grabación de mensajes, para los micrófonos y todo eso, empezaron a usar esa incipiente tecnología para el audio de fidelidad. Y es cuando aparecen lo que yo considero los pioneros del hi-fi. A finales de los 40 y de 1950 comienzan 4 o 5 personajes a sobresalir en el ámbito del audio de la alta fidelidad. Y me refiero a H.H. Scott, me refiero a Peter Walker. Cuando hablo de Scott, pues muchos quizá todavía tenemos algunos aparatos o bocinas de la marca Scott. A Peter Walker, él fue el fundador de la compañía Quad inglesa de las bocinas y amplificadores Quad. Me refiero a Saul Marantz, me refiero a Frank McIntosh, obviamente usted lo reconoce, y a Avery Fisher. Ellos, podría yo decir, son los pioneros del audio de alta fidelidad, que empezaron a usar sus conocimientos, su creatividad y su ingenio para poder hacer los primeros aparatos de alta fidelidad para ese tiempo. Obviamente, comparados con los de hoy, el desempeño, la tecnología eran infinitamente inferiores. Sin embargo, para ese tiempo eran lo que hoy decimos el top of the line. En los 40 y en los 50 quizá no hubo un avance muy grande. Esos aparatos, Fisher, Scott, McIntosh, Quad, Marantz, estaban acompañados con algunas bocinas de su tiempo que eran las bocinas top of the line de los 50 y de los 40. Me refiero a Quad, me refiero a Altec Lansing, me refiero a, ¿cuál otra vez? A Bosac, y me refiero a ver, por aquí tengo una, a la Jensen. Hoy vemos bocinas Jensen que casi cuestan 3 pesos y la gente que quizá no conoce mucho la historia piensa que la Jensen es una marca china, que en su tiempo Jensen sacó de las mejores bocinas, ¿sí? Pero en fin, lo mismo la marca Altec. Así que los 40s y los 50s fue, a mi punto de vista, la semilla donde se originó el hi-fi. El audio de alta fidelidad basado en los 4 o 5 personajes que le mencioné. Los 60s, 1960, en esa década comienzan o se dan algunos 2 o 3 aspectos muy interesantes que quiero remarcar.
Algo que cambia la perspectiva del audio es la aparición del audio en estéreo. Para algunos el audio en estéreo hoy es lo más viejito, pero para los 60, amigos, era la novedad. Antes de los 60 todo era en monofónico y empieza la radio en estéreo y empiezan los vinilos en estéreo, empiezan los reel to reel en estéreo y eso hace que la gente se entusiasme al poder escuchar algunos sonidos de su lado izquierdo, algunos sonidos del lado derecho, ¿sí? Y eso hace que esa dimensión estereofónica haga que la gente se entusiasme para seguir investigando y mejorar la calidad del audio. Así que en los 60 el sonido estéreo fue el tremendo boom. Pero pasó otra cosa. Hubo una nueva tecnología que empezó a consolidarse. Y me refiero a la tecnología del solid state y la tecnología, o sea, de los transistores, que es lo mismo, que empezó a reemplazar a la tecnología de los bulbos. Y allí 4 marquitas o marcas japonesas como la Sony, como la Yamaha, la Sansui y la Pioneer empezaron a invadir el mercado norteamericano con sus amplificadores o recibidores o receivers de solid state. Y es así cuando empieza esa transición del bulbo a el solid state. Hoy posiblemente la gran mayoría, ¿sí?, de los aparatos son de transistores. Pero antes de los 60, pues eran los bulbos. Ahora, viene la década de los 1970 y es aquí, amigos, donde yo considero es el inicio del high-end. Y te voy a dar algunas razones muy interesantes e importantes por la cual argumento, en mi punto de vista, que el inicio real del high-end se da en la década de los 70. Algunos personajes comenzaron a rondar en la escena. Hay ciertas épocas que por cuestiones del destino, por lo que tú quieras, se da la casualidad de que ciertas personas con el mismo interés o creatividad o nivel, ¿sí?, de genialidad se unen. Aquellos que nos gusta el fútbol, ¿no? En los 70s, en la Copa del Mundo de los 70, hubo algunos 4 o 5 futbolistas que allí aparecieron. En el Mundial de México 86 también algunos 4 futbolistas que aparecieron. Hoy tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi, entre otros. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en los 70 aparecen 4 o 5 personas que tienen toda la intención de llevar el audio a otro nivel. Antes de decirte el nombre de esas 4 o 5 personas, voy a decirte algo que pasó entre 1974 y 1979. A esos 5 años se le llamó la guerra de los receivers, porque en ese tiempo empezaron a salir de la marca Pioneer, Luxman, Accuphase, Kingwood, Sansui, Sony, entre otras, recibidores o receivers que tenían la intención de consolidarse como el mejor aparato. ¿Y por qué fue una guerra? Porque trataban de colocar y rebasar la barrera de los 100 watts por canal. Y así es, quizá alguno de ustedes hoy tiene algún receiver Marantz de los 70, o Sansui, o Kingwood, o Pioneer, que rebasa los 100 watts por canal. Bueno, en ese tiempo, esa famosa guerra hizo que salieran recibidores de altísima calidad. Estamos diciendo de que costaban entre los 700 y los 900 dólares cada uno, lo que hoy sería 3 a 4 mil dólares cada uno. Es decir, si tú tienes un Sansui 9090 que hoy te cuesta lo que te cueste, si fuera nuevo, en el tiempo que es, hoy te costará entre 3 a 4 mil dólares. Lo mismo el Pioneer o el Marantz, esos lo que se llaman los Monster Receivers, ¿sí?, los monstruos. Y eso fue muy importante porque en esa guerra las compañías empezaron a pelearse, una guerra sin cuartel, para ver quién sacaba el mejor recibidor. Y sabes que no deparaban en diseño, no deparaban en materiales, no deparaban en calidad. Y así que trataban de sacar el más robusto, el más bonito, el más potente, el más fiel. Fue una época donde el audio de alta fidelidad
se dio y los recibidores que quedan de esa época, de esos años, del 74 al 79, pues todavía los tenemos. Después de más de 40 años, siguen dando lata, como decimos, y siguen asombrando con su tremenda calidad. Bueno, allí también aparecen dos marcas, la AccuPhase y la Luxman. No porque la Luxman allí apareciera, porque de hecho la Luxman es una marca desde inicios del 1900. Ellos estaban trabajando con las radios, pero en los 70s se consolidaron como una tremenda marca de recibidores y de amplificadores. Pues ellos dos empezaron, digamos, a subir más el nivel que los que dijimos que el Kingwood, Sony, Pioneer. Pero saben, también aparecen 3, 4, 5 personas en los 70s que hacen que el audio pase del nivel hi-fi al nivel high-end. ¿Quiénes? A ver si me acuerdo. Nelson Pass. Él comenzó con Threshold, después diseñó algo para Adcom y después se quedó con Pass Labs. Me refiero a Dave Wilson, que por cierto murió hace algunos meses. Dave Wilson con sus famosas bocinas Wilson. Me refiero a Mark Levinson. Me refiero a Dan De Agostino. ¿Quién más? A ver, aquí tengo posiblemente otro. A Conrad Johnson, que eran dos personajes que se unieron para sacar la compañía Conrad Johnson. O Conrad Johnson. Ellos empezaron a llevar el audio a otro nivel. Se unió Audio Research entre ellos. Obviamente ya estaba Macintosh, pero posiblemente esas marcas que te estoy mencionando empezaron a hacer investigación y a elaborar componentes por arriba de la calidad de lo que sacaba Kingwood, Sony o Pioneer. Ahora, hay dos cosas que para mí también son muy interesantes en los 70s que marcan y que consolidan el audio high-end. Primeramente, una que no sé si decir fue una mala o buena noticia. China, ¿sí?, empieza a abrir su mercado a finales de los 70 y por el 78. ¿Y qué fue lo que originó que China abriera su mercado? Bueno, que aceptaba productos y empezaba a vender productos hacia afuera. Y cuando China empieza a empezar a vender productos hacia afuera, y algunas compañías llevaron sus industrias hacia China, abarataron el costo, bajaron la calidad de los materiales y China también empezó a elaborar muchos de los productos y eso hizo que las compañías que estaban haciendo, como la Samsung, como la Pioneer, como la Marantz, hacían productos muy buenos, ya no pudiesen competir contra los productos chinos. Así que tuvieron dos opciones. Número uno, salirse del mercado porque no podían competir contra los precios que China sacaba de los aparatos, y algunos lo hicieron. O número dos, bajar el nivel de calidad de sus productos para poder competir con el costo que China estaba haciendo. Eso hizo de que muchos productos que hoy tenemos de los 70s ya no salieron en los 80s. ¿Por qué? Porque tenían que competir o tenían que desaparecer. No había otra opción. Pero hubo algunas marcas, como las que te mencioné, Krell, por ejemplo, Dan De Agostino, que fue el creador de Krell, como Mark Levinson, como Audio Research, como Macintosh, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a bajar los brazos ni vamos a bajar el estándar de calidad. Y ellos se quedaron entonces en solitario con lo que fue el high-end, porque el hi-fi empezó a bajar ya que China y su mercado de reducción de precios y de reducción de mano de obra y de imitación de tecnología empezó a inundar el mercado y las compañías no tenían otra opción. O bajaban los precios y bajaban la calidad o se quedaban en el mercado con sus cosas que nadie les iba a comprar. Bueno, eso fue algo muy, muy interesante porque pocas compañías dijeron, nosotros no nos quedamos en ese nivel. Incluso Luxman, por ejemplo, que sacaba radios, recibidores, empezó a parar toda esa línea. Porque dijeron, nosotros no podemos competir contra los chinos, preferimos no hacer más producción y únicamente nos quedamos con el nicho de la alta calidad.
Y Luxman ahorita hace únicamente productos de alta calidad, ya no saca productos de mediano precio como antes lo hacía, porque no podía competir contra los chinos. Para mí es muy importante esto, que la aparición de los genios que mencioné, Mark Levinson, Nelson Paz, Dan de Agostino, Dave Wilson, pero también pasa algo que para mí es muy importante. Aparece un personaje que muchos no lo conocen y que quizá tú tampoco lo habías escuchado. Me refiero a un hombre que en el año de 1973, su nombre fue, porque hace algunos años murió, poco, su nombre fue Harry Pearson. Entonces, Harry Pearson, Harry Pearson, no era músico, no era músico, no era poeta, no era poeta, hacía marcas, tampoco hacía marcas. Entonces, ¿qué tiene que ver Harry Pearson con la aparición del high-end? Bueno, en el año de 1973, Harry Pearson comienza con una revista. Esa revista, a ver, creo que por aquí tengo algunos números. Vamos a ver. Aquí la tengo una. A ver. Esta revista se llama The Absolute Sound, el sonido absoluto. Y esta revista, The Absolute Sound, creada por Harry Pearson, le da el impulso que necesitaban las marcas. Es decir, ¿de qué servía que Mark Levinson, Macintosh, Audio Research, Conrad Johnson, Wilson, Krell, ¿de qué servía que tuvieran grandes aparatos si no había un elemento de difusión? Esta revista creó una cultura de llevar hacia la gente, la información, la descripción, los reviews. Yo pienso que no ha habido ni un escritor que tuviera la capacidad que tenía Harry Pearson para describir un aparato. Cuando él lo describía, cuando él te mencionaba términos como profundidad, claridad, dimensión, tonalidad, etc., parecía que te estaba describiendo sin que tú vieras el audio. Y te llevaba así a que tú decías, yo quiero comprar ese aparato. Era obviamente una gran estrategia mercadológica, pero de Absolute Sound, después Stereophile, High News, Hi-Fi News y otras revistas, Stereo Times, empezaron a proliferar. Pero esta fue, digamos, la pionera que empezó a difundir el audio de alto desempeño. Muy bien, pues así como tú puedes ver, no al desaparecer, sino al reducirse la calidad de los aparatos hi-fi y al quedarse los aparatos de alto desempeño, como los que te mencioné, Mark Levinson, Krell, ahora de Agostino y muchos más, empezaron a quedarse en solitario. Y hubo una brecha, amigos, una brecha entre lo comercial y lo de alto desempeño. En los 70s, lo comercial y el alto desempeño estaban muy cerca, muy cerca. Únicamente, es decir, en el alto desempeño posiblemente había 2, 3 marcas, quizá Accuphase, Luxman o Macintosh, que estaban un poquito por arriba de Pioneer, de Sansui, de Sony, de algunos modelos de Yamaha. Pero ahora, al desaparecer ese tipo de calidad de aparatos, el alto desempeño y lo comercial, queda una brecha tremendamente grande. Ahora, ¿por qué se le llama audio de alto desempeño? Estas marcas que hoy hay muchísimas, ¿sí? Ahora está no inundado, pero sí tenemos una amplia variedad de marcas de alta desempeño. Aquí posiblemente pudiera decir que tenemos aquí una Super Audio CD de alto desempeño, un preamp y un amplificador Pass Labs de alto desempeño, quizá unas bocinas que yo consideraría de alto desempeño. Pero ¿qué es lo que hace el high-end? O sea, ¿por qué se llama de alto desempeño? Yo no pudiera decir, amigos,
que está basado en algunos elementos. Número uno, ¿por qué cuestan lo que cuestan? Número uno tiene que ver con la investigación. Hay veces que uno piensa que sacar un aparato es simplemente hacer un pequeño diseño y llevarlo. No, requiere de una investigación tremenda. No es sencillo sacar un aparato que suene bien hoy o que trate de competir en las grandes ligas. Por lo tanto, se necesita de pagarle a ingenieros que tengan la capacidad de diseñar y de investigar mucho sobre acústica, sobre electrónica, sobre física, sobre geometría, sobre muchas cosas. Otro es la cuestión del diseño. Créeme que los aparatos de alto desempeño se caracterizan por tener un diseño muy interesante y muy importante, porque no únicamente son gratos al oído, también son gratos a la vista, y hay que pagarles a personas especialistas en diseño para que te hagan un aparato, unas bocinas, un amplificador que cumpla con las condiciones estéticas. Número 3, los materiales. ¿Por qué los materiales? Porque si tú quieres un aparato que realmente tenga un buen o excelente desempeño, tienes que ponerle mejores materiales y eso cuesta, ¿sí? Aleaciones interesantes tanto a la cubierta como a la cuestión de los transistores o de los bulbos o de los capacitores, todos son productos de primera línea. Y como son productos de primera línea y son de muy buen nivel, te van a durar mucho más y te van a dar un desempeño de mayor calidad. Otra cosa también tiene que ver los materiales alrededor, ¿sí? No es lo mismo una bocina que tenga acabado en plástico a otra a que tenga ciertos materiales exóticos de madera o de piel, etcétera, que tú puedes decir, y eso que tiene que ver con el sonido. Podríamos decir que independientemente de que si mejore o no el sonido, le dan un toque de elegancia y de distinción. Ahora, ¿por qué voy a esto? Y aquí viene una de las cosas que para mí es muy importante. Cuando uno, amigos, invierte en un aparato de sonido, es una inversión. Fíjate, yo no digo cuando tú estás gastando, cuando tú inviertes, que ese va a ser un tema más adelante, cuando tú inviertes en un aparato de sonido, lo que tú quieres es que tu inversión se deprecie lo menos que pueda o que incluso mantenga el nivel o que lo pueda, sí, o que tú puedas tener una ganancia después de 2-3 años que tú lo puedas usar. Cuando tú compras un aparato comercial sencillo o simple, obviamente tú lo compras en 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Al año o 2 años quizá lo vas a vender en 1,500 o en 2,000 o en menos. Eso rara vez pasa con los aparatos high-end. Cuando tú compras un amplificador, un recibidor, unas bocinas de alto desempeño, el valor intrínseco, ¿sí? Queda allí. Es decir, la depreciación es mínima o casi inexistente. Por eso hay mercados donde se comercializan los aparatos de alto desempeño y el valor sigue siendo alto. Es decir, cuando tú tienes unas buenas bocinas, tú allí tienes una inversión en dinero que tú puedes, después de usarlas 1 o 2 años, cambiarlas o puedes venderlas y sacar la inversión que tú tuviste. Esa es una de las ventajas del high-end. Ahora, concluyendo, ideas que yo quisiera consolidar y concluir y resumir en este corto video. Número 1, el high-end tiene sus raíces en el hi-fi, que comienza quizá en los años 40 con Scott, con Marantz, con Macintosh, con Fisher, con Walker. Ellos van haciendo algunas mejoras en el audio hasta que en los 60 aparece el sonido estéreo, aparecen los aparatos en transistores, empieza la invasión japonesa hacia Estados Unidos con las marcas Yamaha, Sony, Pioneer, Sansui, entre otras, Kingwood. En los 70 empieza la guerra de los recibidores que hace que la calidad suba, porque Sony competía con Marantz, con Sansui, y cada quien se esforzaba para llevar a otro nivel. Hasta que viene China y rompe el mercado, porque al entrar China al mercado mundial abarata los costos y las compañías ya no pueden competir contra el mercado chino.
Es cuando aparecen algunos personajes que mencionamos: Mark Levinson, Conrad Johnson, Dan Agostino, Nelson Paz, entre otros, Dave Wilson, que empiezan a fabricar productos de un nivel mayor a lo que se estaba escuchando. ¿Sí? Y es lo que se comienza con el inicio, o como se llama, el inicio del high-end, aunado, dijimos, con la aparición de Harry Pearson y la revista de Absolute Sound, que es el elemento que todos ellos necesitaban. Ahí estaban los inventos, ahí estaba la tecnología, faltaba la propaganda. Y comienza la propaganda y comienzan las magazines, las revistas como Stereophile, Hi-Fi News, entre otras, de Absolute Sound, obviamente, que es la pionera, y comienzan los reviews. Tú me dices, ¿hay aparatos high-end que es excesivo el costo? Yo te digo, claro que sí. Tú me dices, ¿hay algunas compañías que le pagan a las revistas para que digan que es lo mejor del mundo? Yo digo que también es cierto. Es decir, hay que estar abiertos tanto lo uno como lo otro. Sin embargo, no podemos negar, amigos, no podemos negar que cuando tú educas tu oído y tienes la posibilidad de comprar un aparato de alto desempeño, esto te dará una calidad y una experiencia auditiva que tú no vas a encontrar en aparatos de menor calidad. Yo entiendo, cuando tú mejoras las cadenas del audio y tienes un sistema decente, con una acústica decente, con una colocación apropiada, se va a escuchar bien, se va a escuchar bien. Y con un precio o con un monto, digamos, no tan costoso, vas a tener un buen equipo de audio. Sin embargo, amigos, cuando uno escucha, como el sábado pasado, que escuchamos en Alma a Music en audio, que escuchamos las bocinas a YJ y los de Agostino y el Envy a DAC y los cables Kubala y la tornamesa Brinkmann, créeme que era una experiencia que jamás en mi vida había vivido. El cuarto acústicamente tratado, o sea, todos los componentes ahí estaban para que tú tuvieras una experiencia única. Obviamente eso te puede llevar a una tremenda inversión, pero sin embargo, amigos, aquí viene lo bueno. Esta pasión es de toda la vida. Yo te aconsejo o te recomiendo que si tú tienes la oportunidad de ahorrarte unos centavos mejor y comprar un producto de mayor nivel, lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando compras aparatos de alto desempeño, tu inversión está prácticamente asegurada. Tú puedes cambiarlo por otra cosa, puedes venderlo y hay mínimo riesgo de depreciación en tu dinero. Cuando tú compras aparatos de bajo desempeño, comerciales, que suenan decente, pero que en la cuestión costo-beneficio, después cuando quieras recuperar la inversión, difícilmente lo vas a hacer. Bueno, este video lo saqué para ustedes con la intención de explorar el audio de alto desempeño o el high-end. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos ustedes.